Permítanme comenzar desde el principio, no desde el principio de la electricidad, sino desde el principio del error humano. Yo soy Isaac Newton, y durante toda mi vida aprendí que la mayor parte de las ideas que las personas dan por ciertas no lo son porque sean verdaderas, sino porque son cómodas. El ser humano prefiere una explicación sencilla aunque sea falsa, antes que una explicación correcta que exija pensar. La electricidad es uno de los mejores ejemplos de esto. Ustedes la usan todos los días, la dominan sin entenderla, la manipulan sin cuestionarla, y creen conocerla solo porque responde cuando presionan un interruptor. Pero la familiaridad no es conocimiento. Cuando encienden una luz, no están viendo la electricidad, están viendo una consecuencia tardía de procesos invisibles que ocurren en el espacio que los rodea. Durante siglos, la mente humana ha intentado explicar estos fenómenos usando analogías mecánicas, tubos, fluidos, choques, empujones. Esa forma de pensar fue útil en ciertos momentos, pero hoy es un obstáculo. Les dijeron que la electricidad es como agua fluyendo por una tubería, que los electrones salen de una batería, recorren el cable y llegan a la bombilla para producir luz. Esa imagen se repite en escuelas, libros y conversaciones, no porque sea correcta, sino porque es fácil de imaginar. El problema es que la naturaleza no tiene obligación de ser fácil de imaginar. Cuando observamos con cuidado, esa analogía empieza a romperse por todos lados. Si los electrones fueran los responsables directos de transportar la energía, entonces su velocidad debería ser enorme. Sin embargo, cuando medimos el movimiento real de los electrones en un conductor metálico, descubrimos algo profundamente incómodo: se mueven increíblemente despacio. Su velocidad de avance es tan pequeña que resulta absurda frente a la rapidez con la que se enciende una bombilla. Y aquí aparece la primera grieta en la historia que les contaron. Si los electrones avanzan tan lentamente, ¿cómo puede la acción eléctrica manifestarse casi de inmediato a metros de distancia? Esta simple pregunta basta para derrumbar toda la explicación tradicional. Cuando una idea no puede responder a una pregunta elemental, esa idea está incompleta o es falsa. En mi trabajo con la gravedad aprendí algo esencial: no es necesario que un objeto viaje para que ejerza una influencia. La gravedad actúa sin contacto directo, a través del espacio. Con la electricidad ocurre algo similar. El error fundamental es creer que la electricidad es una sustancia que se mueve, cuando en realidad es una reorganización del estado del sistema completo. Al cerrar un circuito, ustedes no envían algo desde un punto hasta otro. Lo que hacen es alterar el equilibrio eléctrico de todo el conjunto. Esa alteración se propaga a través del espacio que rodea a los conductores, no dentro de ellos como una fila de partículas corriendo. El cable no es una tubería, es una estructura que permite que el espacio adopte una determinada configuración eléctrica. La acción eléctrica no vive en el cobre, vive en el campo que lo envuelve. Este canal existe para enseñarles a pensar de esta manera, no como técnicos que memorizan fórmulas, sino como observadores de la naturaleza que buscan causas reales. La electricidad no debe entenderse desde la intuición cotidiana, sino desde las leyes que gobiernan los campos y las interacciones. Si no abandonan la idea de que todo funciona como objetos chocando entre sí, nunca entenderán qué está ocurriendo realmente cuando una corriente circula. La electricidad no es el movimiento de algo, es el establecimiento de un orden invisible en el espacio. Y hasta que no acepten eso, todo lo demás será confusión. Ahora que hemos desmontado la idea ingenua de que la electricidad es un simple desfile de electrones avanzando por un cable, es momento de enfrentar una verdad más profunda, una que resulta incómoda precisamente porque no se puede ver. Yo soy Isaac Newton, y aprendí muy pronto que la naturaleza no revela sus secretos a los sentidos, sino al razonamiento. Cuando conectan una batería a un circuito, lo que realmente ocurre no es un empujón de partículas, sino la creación de una diferencia en el estado eléctrico del sistema. La batería no produce electricidad como si fabricara algo nuevo, ni almacena electrones esperando ser liberados. Los electrones ya estaban allí,
en el metal, mucho antes de que ustedes tocaran el interruptor. Un conductor metálico es un océano de cargas disponibles, ordenadas en una estructura que permite el movimiento colectivo. La batería no introduce nuevas cargas, introduce energía química que se transforma en una organización del espacio eléctrico. Ese es su verdadero papel. Al conectar la batería, se establece una tensión, una diferencia de potencial que no es un objeto, sino una relación. Esta relación se manifiesta como un campo eléctrico que se extiende a lo largo del circuito y, lo que es crucial entender, también en el espacio que rodea a los cables. El campo no es una abstracción matemática inventada para facilitar cálculos, es una entidad física real. Produce fuerzas, transporta energía y tiene consecuencias observables. Cuando el circuito se cierra, el campo eléctrico se reorganiza en todo el sistema y esta reorganización se propaga con una rapidez enorme, cercana a la velocidad de la luz. Esa es la verdadera razón por la que la bombilla se enciende casi de inmediato, no porque algo haya viajado rápidamente dentro del cable, sino porque el estado del campo cambió en todo el circuito. Los electrones responden localmente a ese nuevo campo, moviéndose apenas, pero de forma coordinada. Aquí aparece una distinción esencial que casi nunca se enseña con claridad. Una cosa es el movimiento lento de las cargas, y otra completamente distinta es la propagación de la influencia eléctrica. Confundir ambas conduce a errores graves. La energía que alimenta un dispositivo eléctrico no es transportada principalmente por los electrones, sino por el campo electromagnético asociado al circuito. El campo es el verdadero mensajero. El cable, lejos de ser el protagonista, cumple una función más sutil, guía la forma del campo, lo canaliza, le da una geometría definida. Sin el cable, el campo se dispersaría. Sin el campo, el cable sería irrelevante. Ambos existen en una relación inseparable. Cuando una bombilla se ilumina, la energía llega a ella desde el espacio que la rodea, fluye a través del campo y se transforma en luz y calor en el filamento. Esta idea resulta perturbadora porque contradice todo lo que la intuición cotidiana sugiere. Estamos acostumbrados a pensar que la energía debe viajar dentro de los objetos, no alrededor de ellos. Pero la naturaleza no se ajusta a nuestras expectativas. De hecho, muchas de las propiedades más importantes de la electricidad solo se comprenden cuando dejamos de pensar en el cable como un conducto y empezamos a verlo como una frontera entre regiones del espacio con distintos estados eléctricos. El campo eléctrico existe porque hay cargas, pero no está contenido en ellas. Se extiende, ocupa espacio, almacena energía y puede cambiar con el tiempo. Cuando el campo cambia, aparece el campo magnético, y cuando el campo magnético cambia, se genera un campo eléctrico. Este entrelazamiento no es un detalle técnico, es el corazón mismo del fenómeno eléctrico. La energía no se queda quieta en el metal, fluye en el tejido invisible formado por estos campos. Esto explica por qué el diseño de los circuitos importa tanto. La forma, la disposición de los cables, la cercanía entre ellos, todo afecta al campo y, por tanto, al flujo de energía. No es casualidad que en sistemas de alta frecuencia los ingenieros se preocupen más por el espacio alrededor del conductor que por el conductor mismo. A velocidades altas, el campo domina completamente el comportamiento del sistema. Incluso en los circuitos más simples, esta realidad está presente, aunque no la noten. El interruptor, por ejemplo, no funciona porque permite el paso de electrones como una compuerta, sino porque altera bruscamente el campo eléctrico. Al cerrarlo, el campo se reconfigura y esa reconfiguración se propaga por todo el circuito. Los electrones en la bombilla no esperan a que lleguen otros desde el interruptor. Reaccionan al nuevo campo que aparece casi instantáneamente. Este es el verdadero misterio del interruptor, y también la clave para comprender por qué la electricidad es tan rápida sin que las cargas lo sean. Los cables son necesarios, sí, pero no porque transporten la energía como un tubo transporta agua. Son necesarios porque permiten cerrar el circuito y mantener una configuración estable del campo. Sin un circuito cerrado, la energía no puede fluir de manera continua, no porque falten electrones,
sino porque el campo no puede sostenerse. Esta diferencia es fundamental. Pensar en términos de campos cambia por completo la manera en que se entiende la electricidad. Ya no hablamos de empujones locales, sino de estructuras globales. Ya no pensamos en trayectorias individuales, sino en estados colectivos. Esta es la forma correcta de mirar el fenómeno. No es intuitiva, pero es coherente, y la coherencia es la señal de que estamos más cerca de la verdad. Si quieren comprender realmente la electricidad, deben abandonar la idea de que el cable es el camino de la energía. El camino es el espacio mismo, organizado por campos invisibles que obedecen leyes precisas. Esa es la electricidad real, no la versión simplificada que se enseña para no incomodar. Este canal existe para incomodar, porque solo cuando una idea incomoda es porque está desafiando un error antiguo. Ahora que han comprendido que la electricidad no es un desfile de partículas, sino una reorganización del espacio gobernada por campos, debemos enfrentar una de las confusiones más persistentes, la velocidad. Yo soy Isaac Newton, y pocas cosas generan más errores en la ciencia que mezclar conceptos distintos bajo una misma palabra. Cuando las personas preguntan a qué velocidad viaja la electricidad, casi siempre están formulando mal la pregunta, porque no existe una única velocidad. Existen varios procesos diferentes, cada uno con su propio ritmo, y confundirlos conduce a paradojas falsas. Por un lado está el movimiento real de los electrones, lento, casi insignificante a escala humana. Por otro lado, está la propagación de la influencia eléctrica, extremadamente rápida. Y finalmente está el flujo de energía, que sigue al campo, no a las partículas. Cuando presionan un interruptor, el cambio en el campo eléctrico se propaga por el circuito a una velocidad cercana a la de la luz, determinada por las propiedades del espacio y de los materiales que rodean al conductor. No es el electrón del interruptor el que enciende la bombilla, es el campo que se reajusta en todo el sistema. Los electrones de la bombilla ya estaban allí y reaccionan casi de inmediato. Esta distinción no es un detalle técnico, es la clave para entender por qué la electricidad puede ser tan rápida sin violar ninguna ley natural. La lentitud de los electrones y la rapidez del efecto no se contradicen porque describen fenómenos distintos. Entender esto elimina de golpe muchas confusiones. Ahora pasemos a otro concepto malinterpretado, la resistencia. Les dijeron que la resistencia es como fricción, que los electrones chocan con los átomos y pierden energía. Esa imagen, aunque no es completamente falsa, es profundamente incompleta. En un metal, los electrones no se comportan como pequeñas bolas rebotando al azar. Se comportan como ondas cuánticas extendidas que se mueven a través de una estructura ordenada. Si esa estructura fuera perfecta, no habría resistencia. La energía fluiría sin pérdida. La resistencia aparece porque el orden no es perfecto, porque existen imperfecciones, vibraciones térmicas, irregularidades que rompen la coherencia del movimiento colectivo. La resistencia no es fricción mecánica, es desorden, es la interrupción de una organización ideal. Esta comprensión explica por qué al bajar la temperatura, la resistencia disminuye y por qué, en condiciones extremas, puede desaparecer por completo. Los superconductores no son una anomalía inexplicable, son una demostración de lo que ocurre cuando el sistema alcanza un orden profundo. La electricidad, vista así, deja de ser un fenómeno trivial y se convierte en una manifestación de cómo el orden y el desorden gobiernan el flujo de energía. Todo esto nos devuelve a una idea central: la electricidad no es local, es global. No depende de un electrón específico, sino del estado colectivo de millones de ellos y del campo que los organiza. Ningún electrón individual transporta la energía de principio a fin. La energía pertenece al campo, no a la partícula. Esta idea es difícil de aceptar porque va contra la intuición construida por la experiencia cotidiana, pero la ciencia no está diseñada para tranquilizar la intuición, sino para corregirla. Y aquí llegamos a la razón por la que entender esto importa. No se trata solo de saber cómo funciona un cable o una bombilla, se trata de aprender a pensar correctamente sobre la naturaleza.
Las explicaciones simples que se enseñan en etapas tempranas no son mentiras deliberadas, son aproximaciones. Pero el peligro aparece cuando esas aproximaciones se confunden con la verdad final. El mundo no funciona como parece funcionar. La electricidad es un ejemplo perfecto de ello. Algo invisible, intangible, que no ocupa espacio como un objeto, gobierna buena parte de la tecnología que define su civilización. Campos que no pueden ver llenan cada habitación, cada cable, cada dispositivo que usan. Cuando cargan un teléfono, cuando encienden una luz, cuando transmiten una señal, están manipulando estructuras invisibles del espacio con una precisión extraordinaria. Y todo esto obedece a leyes que no dependen de la época, ni del país, ni de la tecnología. Son leyes universales. Esta es la lección más profunda que puedo dejarles. Comprender la electricidad no es memorizar fórmulas ni repetir analogías, es aprender a aceptar que la realidad es más abstracta, más sutil y más elegante de lo que la mente humana espera. Yo dediqué mi vida a descubrir leyes que no se ven, pero que gobiernan todo lo que se mueve. La electricidad pertenece a ese mismo reino invisible. Este canal existe para entrenar la mente en ese tipo de pensamiento, para dejar atrás explicaciones cómodas y reemplazarlas por comprensión real, no para impresionar con tecnicismos, sino para mostrar que el universo tiene una coherencia profunda que se revela solo a quienes están dispuestos a mirar más allá de lo evidente. La próxima vez que presionen un interruptor, no piensen en electrones corriendo, piensen en el espacio reorganizándose, en campos estableciéndose, en energía fluyendo a través de una estructura invisible que conecta todo. Eso es la electricidad. No un truco, no una metáfora, sino una manifestación directa de las leyes fundamentales de la naturaleza. Y entender esas leyes no solo les da poder técnico, les da una nueva forma de ver el mundo. Esa es la verdadera razón por la que estudiamos física, no para controlar la naturaleza, sino para comprenderla. Y cuando la comprendemos, el asombro no desaparece, se profundiza.